De parte mía, darle la tranquilidad a todos ustedes, agradecerles también pues que estén en este nuevo medio que nos ha tocado por las circunstancias que ustedes bien conocen. Pero la idea es darles un parte de tranquilidad. Además, obviamente, comentarles, vamos a llevar el proceso con mucha calma, con mucha tranquilidad. Es decir, aquí el objetivo no es, digamos, ir a las carreras tanto con ustedes, con el tiempo. Realmente es algo que no esperábamos, pues ninguna persona esperaba esto, y es un stand-by en nuestras vidas. A raíz de eso, pues todo se ha ido corriendo. Nosotros en este momento, aunque estamos viendo algunos temas, retroalimentando algún tema nuevo, haciendo algún proceso, adelantando, pero para nosotros como institución todavía estamos quedados al 15, al 14 de marzo, que fue la última clase. Ahí todavía estamos nosotros, en el caso mío académico. Aspiramos a hacer una fase 2, porque esta fase 1 era una fase más digamos, como de irnos conociendo en este nuevo ambiente digital, de ir haciendo algunos procesos, irnos familiarizando con esta parte. Pero ya hay una segunda fase que iniciaremos después del 18 de mayo, si Dios quiere, y esa segunda fase es para culminar prácticamente lo que estaba pendiente del 14 de marzo al sábado que comenzaba Semana Santa, que es el primer bloque de materias, y aspiramos a terminar eso entre la primera semana de junio o segunda semana de junio, dando tiempo también a que se vayan normalizando las cosas y podamos llegar en un momento dado a por lo menos una parte de ese bloque hacerlo ya presencial. Es lo que nos estamos jugando, a eso es. De pronto hay algunos alumnos que no entienden, dicen, profesor, pero ¿por qué no le hace de una vez? Yo entiendo que hay afán de muchas cosas, pero también sé que la educación que brindamos nosotros a través de Infotep es una educación práctica y realmente se requiere estar en algunos aspectos presenciales para poder hacer las prácticas. Entonces, a raíz de eso, estamos corriendo los tiempos, también de acuerdo a que va corriendo el gobierno nacional. Aspiramos que el 11 de mayo den un poquito más de apertura a otros procesos, ojalá se puedan dar para que vaya mejorando, por ejemplo, el transporte, algunos sectores económicos y vaya entrando toda su normalidad. Y por qué no ya en junio, pues que esté un poquito más normales y podamos hacer el segundo bloque de materias, que era de abril a mayo, ustedes de tercero, hacerlo ya de una manera presencial. También ustedes den cuenta que obviamente manejamos grupos pequeños, y podemos hacer también una presencialidad más adelante gradual. No todos los alumnos, sino invitar a todos los terceros en tal horario el día sábado, después de que haya normalidad de transporte. Podemos ubicarlos ustedes en otro salón más amplio y estar mucho más distantes cada uno para poder trabajar, pero hacer la práctica. Si hay diferentes formas, y créanme que en eso yo soy muy estratégico y ustedes se han dado cuenta que yo muevo salones para allá y para acá hasta podernos quedar bien ubicados. Entonces, la idea es esa, que tengamos tranquilidad, el objetivo es terminar. Igualmente se irán a hacer grados, pues los grados se corren un poquito más. Algunos alumnos están probando por los seminarios, también lo iremos a hacer los seminarios más adelante. Es decir, vamos a ver cómo nos da el tiempo. En caso de que en un momento nos toca hacer todo en ambiente digital, pues tendríamos que hacer todo en ambiente digital, habría unos subsidios también, como lo vamos a hacer. Bueno, un resto de cosas que trabajaríamos, pero por ahora simplemente les quiero pedir calma y que entiendan que lo que estamos haciendo es tratando de ganar tiempo para poder llegar a unos ambientes semipresenciales, por lo menos, o presenciales. Es como el objetivo principal, perfecto. Lo mismo lo de las cuotas. Hay muchachos que me dicen, profesor, que la cuota que yo no tengo, que me bloqueaban el trabajo. En eso tampoco estamos nosotros preocupados, pues lógico, la parte financiera es preocupante para todos, pero pues igual al dar estos espacios de tiempo, damos espacio a que todos nos recuperemos también. Si para los que están pendientes de cuotas de la tercera cuota, tienen todo el mes de mayo y supongo que hasta la primera, segunda semana de junio, y la cuarta cuota, lo que es junio y parte de julio. Entonces, todavía tenemos tiempo para hacer todo el proceso académico y financiero. Eso quiero darle esa parte de tranquilidad. Algunos están desarrollando el proyecto para graduarse, pues seguirán con su proceso, también lo harán. Y los que están como haciendo un proceso de prácticas, no se preocupen, hay comentarios de estudiantes que no es que las prácticas van hasta octubre, no. Si podemos hacer pasantías porque lo permite a nivel empresarial, terminamos las pasantías el mismo día que terminemos clases. Ahí independientemente cuánto tiempo tengamos y hagamos. Y si no se puede hacer porque nos tocó hacerlo todo ambiente digital y el gobierno dijo hasta junio 30 cuarentena, pues nos tocó irnos en ambiente digital. Entonces, valemos solamente el espacio que había y el alumno que tenga su proyecto lo presentará por acá. Bueno, todo eso estará. Lo que pasa es que en este momento no quiero adelantarme porque todavía no sabemos cómo siguen las cosas. Entonces, por eso Infotep lleva todo por fases.
fases de 2 semanas también, de 3 semanitas, y así nos iremos hasta terminar el proceso. Aquí lo que buscamos es que tengamos calma en todas nuestras situaciones y que todos nos organicemos de nuevo a nuestra normalidad. No sé si tengan de pronto alguna pregunta, alguna inquietud en especial, alguna duda. La institución ya está abierta, ahí está Viviana desde el miércoles, si ustedes desean ir ahí pueden ir, pedir documentación, hacer abonos, usar talleres, laboratorios. A veces de pronto yo le decía a los profesores también, algunos alumnos puede coincidir en este momento, pues esta semana, porque no sabemos cómo siga la semana después del 11 de mayo, el pico y cédula con el profesor. Por ejemplo, Iván dice, yo, mi cédula termina en 3, y acá uno dice, a mí termina en 3, pues veámonos en Infotep un par de horitas y retroalimentemos algo o hagamos algo que tengan duda. Todo eso se puede dar, pero pues la idea es que ya con la oficina abierta podemos ir pensando de pronto en que los alumnos vayan en diferentes horarios también y podamos trabajar. ¿Listo? Tranquilos que en eso yo mide una buena estrategia después del 15 de mayo 16 para que todos podamos recibir la educación de la mejor manera. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? De pronto, con el profesor Wilson, De televisión. mantenimiento de, de televisión. Pues él tiene toda la voluntad y él para qué, de la clase de 8 días y la de hoy también la tuvimos, pero tiene dificultad con la comunicación, con la señal. Entonces, no sé, para que de pronto usted se ponga en contacto con él y sugerirle yo no sé qué otra forma para que él pues pueda tener las clases sin ningún inconveniente. No sé si es por el sitio donde él está, porque él creo que está por allá en Rivera. Sí, es que alguno lo escogió en otro lado, precisamente eso, pero lo que yo aspiro es que después de esta semana, del 10 de mayo, den por lo menos apertura a transporte intermunicipal para que nos podamos mover muchos que a veces no estamos en la misma ciudad, ¿sí? Y podamos de pronto en un momento dado, si nos toca el ambiente digital, que el profesor desarrolle ahí mismo en la institución para que tenga el ancho de banda disponible para todos los estudiantes, ¿sí? Pero yo hablo con él a ver cómo podemos hacer, sino que obviamente en algunas regiones y algunas partes, bien complicada la comunicación, bien complicada. Y por eso busco el espacio a ver si podemos lograr, yo sé que lo podemos, en nombre de Dios lo podamos hacer, unas sesiones, ojalá de nuevo presenciales, que creo que en electrónica es supremamente necesario tenerlas, supremamente necesario. Ustedes mismos entenderán por qué les digo eso. Y me preocupa electrónica y el área de sistemas, que realmente se requiere estar ahí haciendo los talleres y las Sí, prácticas. ¿Listo? correcto, sí. Bueno, les agradezco. Desearles un buen fin de semana, que se cuiden muchísimo, que Dios los bendiga y ojalá nos veamos muy pronto. Que estén bien. Listo, director, muchas gracias. Bueno, muy amable, que estén Muchas bien. gracias, ingeniero. Gracias, profesor. Bueno, ¿Qué pasó con Sarita que se perdió? se nos fue. Oh, es que no se bañó bien, se fue a pegarse otro baño. Bueno, voy a seguir compartiéndoles la pantalla. Les quiero mirar a ver si ya se alcanza a ver. Sí, la otra vez está... Listo, ahí quedamos, ¿no? Entonces quedamos en los tipos de relés que son más comunes comercialmente. Entonces vimos en la presentación anterior que venían también en tarjetas en los cuales vienen de A2 o de A4 o incluso pueden venir más. También los vienen individuales como estos. Miramos el de la parte izquierda que tiene el número de los pines, ¿cierto? Por ejemplo, el 1 y el 2. Ahí ya sabemos que esta es la bobina, ¿cierto? El pin número 3 viene a ser el común, el pin número 4 y el 5 son los otros dos, normalmente cerrado y normalmente abierto. Entonces, si no estoy mal, es de los que se encuentran también en los automóviles por sus terminales. Ustedes notan que estas paticas son como largas y aplanadas, a diferencia de este de acá, que es en forma pues alargadita, puntuda. Estos se pueden trabajar en tarjetas electrónicas. Estos de aquí son más que nada para automóviles y para otro tipo de aparatos, pero vuelvo y repito, son exactamente el mismo funcionamiento. ¿Listo? Entonces miremos aquí también estos. Este ya tiene 2, 4, 6 y 8 pines. Uy, pero ¿por qué tantos? Pues porque resulta que algunos vienen con más contactos, o sea, más
patas para los switches. Pueden unir 2 o más circuitos, ¿listo? Y este de acá, pues viene en color blanco también, para que miremos los distintos tipos de relés que hay comerciales, ¿listo? Muy bien, algo bien importante es las especificaciones técnicas, es decir, bueno, y eso de cuánto viene, viene por voltaje, viene por corriente, viene eso cuánto aguanta, qué pasa si yo le conecto tal voltaje, será que se me quema o qué pasa. Entonces esto es bien importante al momento de nosotros mirar este tipo de componentes. Entonces miremos esta fotito. Señor Díaz, ¿se alcanza a ver esta parte que estoy señalando con el mouse? Sí, parece 10A, 250. ¿250 qué? ¿Tiene una NAC? Ajá, AC, muy bien, ¿cierto? Entonces, ese 10A, ¿qué significa? ¿Qué será Amperio. 10 amperios? Es correcto. Quiere decir que este relé aguanta una corriente máxima de 10 amperios, es decir, maneja una corriente considerablemente alta, es decir, yo puedo controlar corrientes altas con este dispositivo tan pequeño. Y también miremos que dice 250, esta es una V, ¿cierto? O sea, 250 voltios. ¿Y aquí qué dice enseguida del voltio? AC, ¿cierto? Es decir, que esto puede controlar también corriente alterna con unas características de 10 amperios a 250 voltios en alterna. ¿Listo? También podemos encontrar que él maneja corriente directa. Aquí abajo maneja igualmente 10 amperios, pero en corriente directa maneja hasta un máximo de 30 voltios. 30 voltios, ¿listo? Eso es lo que aguanta el interruptor, que serían estas tres de aquí. ¿Listo? Pero ¿con cuánto voltaje uno alimenta la bobina? Entonces ellos vienen con voltajes de normalmente de 5 voltios, de 12 voltios, de 24 voltios. ¿Listo? Los más comunes son los de 5, como este, aquí dice 5 voltios DC, y también los de 12 voltios. ¿Listo? Entonces, si usted tiene sospechas de que en un aparato electrónico se dañó un relé, usted tiene que comprar un repuesto, pues por favor cómprelo con las mismas especificaciones. Si dice que es un relé de 5 voltios, pues no lo compre de 12. ¿Por qué? Porque no va a funcionar. Lo mismo, si es de 12 voltios y usted lo compra 5, pues la bobina se le puede quemar. ¿Listo? Igualmente, si usted está controlando potencias de 250 voltios y usted compra uno en 120, pues se le va a dañar, ¿listo? Entonces es muy importante. Vuelvo y repito, ellos son parecidos todos, son del mismo color, de la misma forma, pero a veces uno por el afán no se fija en esta especificación técnica que trae aquí encima y nos pueden vender también uno que no sea. Entonces usted pasa el caso, ¿no? Que fue para la tienda de artículos electrónicos o lo pidió a domicilio, porque ahora toca pedir todo a domicilio, ¿cierto? Y le enviaron el que no era, mano. Entonces usted tiene que fijarse siempre en estas especificaciones que vienen aquí arriba, ¿listo? Porque si no las tenemos en cuenta, entonces se nos puede terminar de dañar el aparato que estamos reparando o simplemente no funciona o no funciona correctamente, ¿listo? Es algo que tenemos que nosotros tener en cuenta. Entonces vuelvo acá y muestro las especificaciones de los relés. Entonces el voltaje de alimentación DC. Este de alimentación es el que se pone en la bobina. Es decir, cuánto voltaje él aguanta en la bobina para que pueda funcionar. ¿Sí? Entonces si dice 12 voltios, entonces yo le tengo que poner 12 voltios. Si le pongo más, se me quema la bobina. Y si le pongo menos de 12, ¿qué sucederá? ¿Qué sucederá si le pongo menos? Pues no va a funcionar. Exactamente. No va a tener la energía suficiente para mover el contacto, ¿sí? Para mover el contacto. ¿Listo? Bien, voltaje máximo de trabajo DC. Entonces, este viene a ser el del contacto, de los contactos. ¿Qué máximo voltaje trabaja en DC? También viene con un voltaje máximo de trabajo en AC, es decir, qué máximo voltaje en corriente alterna yo puedo manejar. Y lo mismo la corriente máxima de trabajo. Estas tres, que son las últimas, son generalmente valores altos. Entonces recuerde, eso es un switch, un interruptor, y él maneja
medir valores considerablemente altos. Una de las prácticas que yo quería hacer con ustedes era la de controlar por medio de un aplauso, por eso les pedía un micrófono. Si recuerdan que ahí dentro de la lista de materiales había un micrófono, entonces aplaudir y con eso hacer que se encendiera un bombillo. ¿Sí? Esa fue una de las prácticas que quedó pendiente. Y la otra era hacer una luz intermitente con un bombillo también de 110 voltios. Prende, apaga, con un relé también. Entonces, estas dos fueron las prácticas que nos quedaron cuando nos agarró la pandemia. ¿Listo? Entonces voy a mostrarles a continuación una simulación. ¿Listo? Permítanme, le voy a dejar de compartir pantalla un segundito y voy a compartirles la simulación. En esta simulación va a ser en el Proteus. Entonces ya les digo cómo es el asunto. Y vamos a crear un nuevo. O sea, sí, Sarita. Bien, ¿ahí se ve? Todavía no, ahora sí. Sí. Listo. Entonces, ¿se acuerdan de ese programa o ya nos olvidó? Es el Ilisis. Exacto, el Proteus, el que les envíen en el enlace para que lo instalaran. ¿Listo? Uy, hace rato que no lo trabajamos también, ¿no? Lo trabajamos poquito. Y hace rato que no lo habíamos trabajado. Bueno, entonces pongámosle cuidado. Este programita, recuerden, es un simulador y yo en él puedo hacer Hombre, que cualquier... yo tengo ¿Sí? ¿Me decías? porque, o sea, vamos a usar Proteus y también vamos a usar el de la web, o vamos a usar solo uno. ¿Cuál es la No, diferencia? pues podemos utilizar los dos, es decir, puede ser, digamos, que les digan, no muchachos, vamos a hacer la simulación en Tinkercad, pero entonces me dice, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, señor Díaz, no, profe, imagínese que no tengo internet y como Tinkercad es en línea, entonces si no hay internet no funciona, ¿cierto? Entonces esta sería nuestra otra opción. Entonces el Proteus, como no requiere conexión a internet, entonces lo podemos trabajar sin conexión y poder enviar el archivo una vez ya pues, lo hemos terminado de utilizar. Pero entonces acuérdense que estos dos simuladores son diferentes. ¿En qué sentido? En que uno, el que estamos trabajando aquí, el Proteus, él trabaja con los diagramas esquemáticos, es decir, la resistencia aparece el símbolo de la resistencia. Por ejemplo, los integrados aparecen en el símbolo, pero en el Tinkercad ellos aparecen como si fueran en la realidad, hacerlos en el montaje en la protoboard. ¿Sí? Entonces, en eso es la principal diferencia de esos dos. ¿Listo? Bien, vale. Entonces, vamos a ponerle cuidado a este circuito que voy a hacer aquí rápidamente. Entonces, para sacar los componentes, yo me voy a la letra P, que está por acá. ¿Listo? Y ahí me aparece una ventanita donde yo escribo el nombre del componente. Entonces, el componente que vamos a sacar, ¿cuál será? Relé. Exactamente, pero como está en inglés, entonces lo voy a escribir como relay. ¿Listo? Entonces, miren la parte central que hay 344 resultados, pero yo no voy a seleccionar ninguno de esos, yo me voy a ir abajo donde dice OK. ¿Listo? Y vamos a mirar el símbolo que aparece. ¿Listo? Entonces voy a acercarlo un poquito más y resulta que ese es el símbolo eléctrico del relay. ¿Listo? Entonces observamos, parte izquierda, ¿una qué? Bobina. Una bobina. Parte derecha, un Interruptor. Donde este de abajo es el común. Común. Este de aquí es el normalmente cerrado porque siempre está conectado. Y este de la parte izquierda es el normalmente abierto. Voy a hacer el montaje completo para que lo veamos funcionar. Voy a buscar una batería. Entonces, batería. Vamos a buscar esta. Y mire la batería de cuánto es. De 12 voltios, ¿cierto? Entonces yo voy a conectar la batería
aquí a la bobina. Uy, se me fue muy lejos. Acá, ¿cierto? Entonces, si yo le doy play a la simulación, ¿qué sucederá? ¿Qué creen que va a pasar? Se va a abrir el switch. Exactamente. Este palito que está acá, que es el que me representa el contacto, pues se tiene que mover. Entonces vamos a darle play. Vamos a que arranque la simulación. Paciencia, por favor. Y ahí está. Entonces vieron que se movió. Primero estaba en el lado contrario y ahora que está funcionando, entonces él se mueve. ¿Sí? Se movió. Entonces voy a ponerle aquí un botoncito para que nos demos cuenta. ¿Listo? ¿Cómo es el proceso? Voy a ponerle un botoncito acá. Y con él nos va a quedar un poco más fácil darnos cuenta en qué consiste. ¿Listo? Darle play. Entonces miremos cuando yo presiono el botón, ¿qué sucede con el interruptor? Nos damos cuenta. Ahí está circulando la corriente por la bobina y ¿qué pasa con el interruptor? Se mueve. Ahora voy a soltarlo. Entonces, pongámosle cuidado ahí. Lo suelto. ¿Y qué pasó con el contacto? Regresó a la posición original. A la posición cerrada. Exactamente. Entonces, Profe, démonos pero un cuenta. botón es un tipo de interruptor, ¿no? Sí, lo pongo con fines netamente para mostrar cómo se mueve el palito. Ah, Yo lo pongo, lo presiono, se mueve, ¿cierto? Y lo dejo de presionar y mira cómo. Entonces yo en la parte izquierda tengo un circuito y en la parte derecha tengo un circuito totalmente independiente, eléctricamente hablando, ¿sí? Entonces acá, mira, yo puedo trabajar con 12 voltios y acá enseguida yo puedo trabajar con un voltaje mucho mayor. Entonces vamos a ponerle cuidado al circuito que voy a hacer acá. Voy a poner una fuente de voltaje alterna. Poner una fuente de voltaje alterna, es decir, un enchufe. Ah, pero no me deja porque estoy simulando. Listo. Listo. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, esto es, haga de cuenta, un enchufe. Para que sea más realista, lo vamos a poner a 110 voltios. ¿Listo? Es decir, el enchufe de la casa. Vamos a ponerle un bombillo de 110. Entonces, vamos a ponerle este que aparece acá. Entonces, hagamos de cuenta que es un bombillito. Ahí lo voy a dejar con ese valor de 12, él no le va a pasar nada. ¿Listo? Entonces, vamos a ponerle cuidado al circuito. Este lo voy a conectar acá. ¿Listo? Entonces, Sara, ¿qué sucederá cuando yo le dé play a la simulación y presione este botón? el interruptor. No, pero ¿Qué crees que va a suceder ahí? allá. Pues se va a activar el campo magnético y va a hacer que el relé pase de estado NSA a NO y se va a prender el bombillo. Es correcto, entonces vamos a ver si eso es cierto. Damos play. ¿Listo? Ahí está. Entonces miremos la posición del relé, ¿cierto? Está en la posición abierta. Perdón, cerrado. Le voy a dar play acá, le voy a presionar el botoncito y miramos. ¿Sí? Ahí se ve cómo alumbra. ¿Sí se ve, señor Díaz? Señor. Profe. Sí, señor, se ve. Listo, perfecto. Entonces, Entonces, una pregunta. dime. Si ve que la simulación es el bombillo que está activado, pero está como esa intermitencia, eso es lo que dicen que los bombillos siempre están haciendo así, como Exactamente, sino que yo lo puse con una frecuencia muy bajita. Yo lo puse con una frecuencia de 1 Hz. Tú sabes que esto es a 60 Hz, pero pues la idea es poderlo observar acá. Pues es una simulación, ¿no? Es con el fin de que lo podamos observar, ¿listo? Entonces démonos cuenta, vuelvo y repito, presiono acá y el relé se mueve haciendo que el circuito de la derecha, que es un circuito de mucha más potencia,
porque trabaja con 110 voltios, pueda manejar una carga que es un bombillo grande, ¿cierto? Y mire que yo para poderlo controlar necesito simplemente una batería pequeña de 12 voltios, ¿sí? Entonces, ese es el principio de funcionamiento del relé. Con una fuente muy pequeña, que es la de la izquierda de 12, poder controlar una corriente muy, muy grande, que es la de la derecha. ¿Listo? Pues ahí se ve cómo funciona. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguno tiene alguna pregunta? Y en el caso, por ejemplo, de los vehículos, pues uno supone que el relé en los vehículos es para como controlar el problema de las luces, pero en el carro, en los carros maneja la batería 12 voltios, pero en ese caso no manejamos alta potencia de los bombillos, ¿cierto? Sí se maneja. Acuérdese que los carros tienen algo que se llama el alternador. Entonces, cuando el motor está encendido, ese alternador está produciendo por medio del motor un voltaje ya de mayor pues, valor, que es alterno, y es el que alimenta, por ejemplo, las luces. Bueno, las luces, pues, en algunos casos, ¿no? En algunos casos sí se hace de esta forma. De hecho, las direccionales son controladas también por medio de un sistema con relés. Sí, es básicamente como... El alternador de los vehículos hace que produzca, pero corriente alterna. Corriente alterna, sí. Entonces es un valor ya de mayor, o sea, es un voltaje de mayor valor. Lo que es la parte de la alimentación de 12, pues es cuando el carro está apagado, usted prende el switch, pero sigue funcionando cierta parte. Pero ya cuando usted enciende el vehículo, ya el motor empieza a hacer funcionar el alternador y él produce ya mucho más voltaje. ¿Listo? Uy, ¿qué pasó? Se me fue el internet. Niños. Hola. Parece lo mismo. Porque yo para mirarlo a ustedes tengo que deslizar el teléfono. Se me cayó la conexión, pero creo que ya estamos nuevamente. ¿Listo? Bueno. Entonces voy a compartirles las últimas dos simulaciones, que son las que nos están pendientes para hacerlas en protoboard. Entonces les vamos a poner bien cuidado. Entonces, vamos aquí, les voy a compartir. Permítanme un segundito, comparto pantalla. Bien. Entonces, pregunta, ¿se ve? Sí, se ve bien. Listo. Entonces, este circuito ya es un poquito más complejo, pero a la vez no tanto. Entonces, vamos a mirar la parte izquierda. La parte izquierda es un circuito integrado que se llama, aquí está, ¿cómo se llama? 555. Ah, un 555. 555. Este circuito tiene dos modos de funcionamiento. Uno de ellos es el modo de funcionamiento como temporizador, ¿cierto? Que es el modo monoestable, que es el que se muestra acá, modo monoestable. Entonces explico en qué consiste este circuito. La parte izquierda es un temporizador, ¿cierto? Este temporizador, la salida, que es la pata número 3, va a un, ¿cómo se llama este profe Ramírez? Transistor. A un transistor. Ese transistor a su vez está conectado a un Relay. relay. Y miremos en la parte derecha, que hay una ¿qué? ¿Este cuál es? Una fuente alterna o un... Exactamente, un enchufe, un alternador, y este que está acá es un motorcito. motor.
hagamos de cuenta que este sistema lo que hace es que activa el motor, ¿cierto? Por cierto tiempo determinado. Entonces vamos a mirar el funcionamiento del circuito. Entonces ahí, esperamos a que empiece. Listo. Listo. Entonces pongámosle cuidado al botón. Cuando yo presione el botón, ¿cierto? El temporizador va a comenzar a funcionar y se va a activar por cierto tiempo. Entonces, mientras él está activado, vamos a ponerle también cuidado a la parte derecha, que es el motor. ¿Listo? Entonces le voy a dar aquí y miramos. Voy a volverle a dar. Una vez más. ¿Listo? Entonces, ¿sí alcanzamos a ver el funcionamiento? Sí, se ve que el motor gira. El motor gira por cierto tiempo. El tiempo lo determina el circuito de control, que es este de la izquierda, ¿cierto? Por ejemplo, 10 segundos, 5 segundos. Y este relé es la comunicación entre la parte de control y la parte de potencia, que es la parte izquierda. ¿Listo? Vuelvo y le doy y él empieza a funcionar por 5 segunditos. Si yo quisiera que él durara más, yo lo que tengo que hacer es simplemente cambiar el valor de este condensador o de esta resistencia. Vamos a ponerle un valor un poquito más grande, por ahí de 50 acá. Y vamos a volver a mirar cómo es que funciona. Entonces va a durar un poquito más de tiempo. Ya está. Entonces presiono, él se enciende por un tiempo determinado y nuevamente se apaga. ¿Listo? Entonces este era el que yo quería que hiciéramos con el sensor de aplausos. Entonces, dime. La alimentación del relé de 5 voltios. En este caso lo estamos haciendo de 12 voltios, pero también hay unos que vienen con 5 No, voltios. en la parte donde está el motor. Ah, no. No, este es el valor que yo le puse al relé para que pudiese funcionar fácilmente. Es decir, él está funcionando aquí a 5 voltios. Es decir, haz de cuenta que yo le configuré que trabajara a 5. Ponle cuidado, vamos a abrirle aquí. A 5 voltios. Haz de cuenta que yo estoy poniendo un relé de 5 a trabajar con este circuito. Pero la parte Esa sería derecha la alimentación de trabajo. Dime. Esa sería la alimentación de trabajo. Exactamente. Y aquí en la parte derecha lo estamos trabajando a 110. ¿Listo? Entonces vuelvo y les repito lo que les estaba comentando. Este era el que yo pues quedó planteado para hacerlo con un micrófono. El micrófono va a hacer las veces de este botón. Entonces cuando yo aplaudo, ¿cierto? Se genera pues un impulso eléctrico que activa este temporizador. Y acá podemos utilizar un motor o podemos utilizar un bombillo, cualquier otra cosa que esté conectada a 110. Entonces la idea era aplaudir y que se prendiera por un tiempo determinado. ¿Listo? Entonces este proyecto o esta práctica está pendiente para que la hagamos. Pues cuando sea el momento adecuado la vamos a implementar en la protoboard y con todos los elementos reales. ¿Listo? Entonces ahí nos vamos a ponernos a aplaudir hasta que funcione. ¿Listo? Y el otro que les voy a compartir acá, ustedes me permiten un segundito acá mientras que no voy a abrir el circuito, es el de las luces intermitentes, el que parece como una luz de una direccional. Entonces aquí está. Este circuito también lo vamos a implementar en la realidad. Les pregunto, ¿se alcanza a ver? Sí, se ve bien. Listo, perfecto. Una pregunta. Dime. En el caso de las luces LED, bueno, lo que sea así de luz, la potencia interfiere en la luminiscencia, bueno, no sé cómo se diga, del bombillo, que sea más fuerte o más opaco. Si son LED, sí, afecta. Si no, ¿no? Si son amarillos, ¿no? Si son amarillos, también, sino que también toca mirar qué tipo de bombillo vamos a trabajar.
como está también una práctica que es de un controlador de potencia también con otro dispositivo que se llama SCR, ese lo vamos a hacer con un bombillo de esos amarillos, que ese se deja trabajar de esa forma. Por ejemplo, No, sino que me refiero, por lo menos cuando entonces tú cambias el estado, luces altas, luces bajas, luces intermedias, ya, ¿se con la alimentación o con la potencia del bombillo? Bueno, si estamos hablando de un bombillo de esos de moto o de auto, ellos tienen dos filamentos. Es decir, el principio de un bombillito es, haz de cuenta, como un filamento acá, ¿sí? Cuando la corriente pasa a través de él, pues él se ilumina y empieza a dar luz. Pero entonces esos tienen dos filamentos. Hay un filamento que da menos luminosidad que el otro. Entonces, cuando nosotros hacemos el cambio de luces con el switch, lo que estamos haciendo es cambiando cuál de los filamentos está alimentando. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que se les daña la luz alta, pero la luz baja sigue funcionando. Es porque ese bombillo es como si fueran dos bombillos en uno. El filamento de baja se quemó, pero el de alta siguió funcionando. Entonces, en estos es así el asunto. Pero como les digo, más adelantico vamos a mirar cómo controlar la luminosidad de elementos ya de potencia con otro dispositivo especial. ¿Listo? No se ve. Bueno, ya volvió. Entonces voy a poner a funcionar este. Quiero que le pongamos cuidado. Es una luz intermitente. ¿Listo? Vamos a darle play acá. Ahí ya está funcionando. ¿Qué observamos ahí, señor Díaz? Apaga y prende. Exacto. ¿Se alcanza a ver el movimiento del relé? Sí, así alcanza a ver. Que va de un lado a otro, a un lado. ¿Quién produce esa, ¿cómo se dice? Esa intermitencia. Esa intermitencia se produce en el circuito integrado. ¿Sí ven? Este modo de funcionamiento se llama astable y él lo que hace es generar una intermitencia. ¿Sí ven que a diferencia del anterior yo no tengo que presionar nada? Él solito va a generar esa intermitencia. Este es algo similar a lo que hacen las luces direccionales. Pues ellas se cuadran con una frecuencia determinada y empiezan a funcionar de manera automática. Entonces, este montaje también lo vamos a hacer en protoboard con relé y con bombillo de 110. ¿Listo? Listo, muchachos, muy bien. Entonces, eso era el tema que les quería compartir el día de hoy y les voy a dejar una preguntita por aquí, se las voy a escribir en la presentación de PowerPoint. Entonces, les voy a escribir la preguntita por acá. Listo, entonces vamos a ponerle cuidado aquí para que ustedes la consulten.